Buenas tardes, amigos, bienvenidos a 360 grados, es miércoles, mitad de la semana y estamos a 22 de julio, esto va rápido. Sí, usted guardó su arbolito, hizo mal, debió darlo ahí cerca. Don Freddy. ¿Cómo ve usted? Ya ahí te ve, con mucho calor. Oye, pero terrible, terrible. Un calor hembra. Usted sabe que el calor no es tan grande como la calor. La calor, sí, ya es una escala superior. La calor es una cosa del carajo. El calor se aguanta, pero la calor no. Entonces, cuando el calor se convierte en hembra, eso no hay quien lo aguante. Sí, señor. Mire, pero hay una nota interesante sobre esa crisis de agua que hay en Santo Domingo, el Gran Santo Domingo y en la mayor parte del país. Las instituciones que tienen que ver con el manejo de agua, el grupo de los acuáticos, los hídricos, el INDRI, INAPA, la CAS, en fin, los Cora Moca, Corazán. Todos los Cora. Sí, esa gente ha hecho una mesa de trabajo que conjuntamente con la corporación que tiene mucho que ver con el asunto de la presa, y han hecho ese equipo para garantizar que donde el agua es fundamentalmente para consumo humano no falte, donde es indispensable para el riego agrícola, que tampoco falte. ¿Usted me entiende? Entonces eso es una iniciativa buena que ojalá se mantenga permanentemente y no sea para tiempo de crisis. Bueno, mire, la verdad es que si bien contribuye al calor y el elemento de la falta de agua es un componente que se agrega a la incomodidad que generan las altas temperaturas, la verdad es que al margen de ese elemento muy coyuntural y muy temporal al clima que tenemos en el momento, yo no recuerdo, mi memoria no es tan longeva como la suya, pero yo no recuerdo una sequía más prolongada que la actual. Sí, señor. Yo no recuerdo un junio, un mayo, un julio tan seco como este. De verdad, el verano es tiempo de lluvia. Un año. El año completo. El año completo. O sea, esta sequía comenzó en enero y no ha concluido. No llueve. En los países tropicales, el verano es época de lluvia. Sí, en las zonas tropicales donde quiera. Y aquí se combina con la temporada ciclónica, que entra siempre una tormentica. Óyeme, ya, yo quisiera una tormentica. O un cicloncito categoría 1 que venga y se pase un tiempito aquí arriba al paso, porque, sí, porque de verdad esto es preocupante. Muy preocupante. Los niveles de pluviometría en este año, y ojalá hayan estadísticas, deben estar en pisos históricos. Deben estar en pisos históricos. Sí, señor. Yo no recuerdo semejante cosa. Si usted ve, las montañas están secas. Pelada. El suelo está seco. Agrietado. Totalmente. Y el campo se está perdiendo dinero, hay muchos problemas, las presas están bajo mínimos y no llueve. Yo no entiendo, de verdad, y es muy aquí que está pasando eso. Bueno, en Puerto Rico también. Sí. Pero, por ejemplo, en otra parte del mundo no está sucediendo eso. Hay varias zonas. Por ejemplo, hay una zona de Estados Unidos que también está... El oeste. Sí, el oeste está padeciendo lo mismo que nosotros. Y una parte de Brasil también. Es correcto. El oeste, bueno, en California se hizo racionamiento de agua por primera vez en décadas. Sí, señor. Hace unas semanas. Pero la verdad es que es preocupante y qué bueno que, como usted señala, las instituciones que trabajan con el tema agua en el Estado tengan una mesa de diálogo, trabajen conjuntamente con políticas y que, como usted bien dice, que no sea solamente para la época de sequía o para crisis coyunturales, sino que sea permanente. El agua es el principal recurso que necesitamos los seres humanos. Usted puede vivir con lo que sea. Usted le puede más bien quitar lo que sea, menos el agua. Lo además, único que no nos pueden quitar. Oscar, amable televidente, República Dominicana tiene una condición especial por la cual necesita de agua mucha y permanente. ¿Cuál es? Que nosotros consumimos el 85% de lo que consumimos, se produce aquí. O sea, nosotros, el arroz que consumimos es nuestro, la habichuela, el ajo, la cebolla, la fruta, todo eso se produce con agua. Entonces, si no hay agua, ese periodo de sequía... El pollo, los huevos necesitan agua, la vaca necesita agua, los puercos necesitan agua, todo necesita agua. Entonces, ese periodo de sequía tan largo,
bueno, merma la producción agrícola, pecuaria, todo se reduce. Entonces, al reducirse, se encarecen. Así es, así es. Los precios se aumentan, en fin. Pero bueno, mire, ¿qué dice la CIA, usted que trabaja con ellos, del embajador haitiano? ¿Por qué fue lo sacaron? Lo sacaron, se lo llevaron, evidentemente, lo llamaron a consulta, ¿qué fue lo que pasó? Evidentemente que él tuvo un hierro a nuestro favor y perdió la sintonía con el discurso del presidente y del primer ministro haitiano. En medio de estas discusiones, de la crisis, él hizo un pronunciamiento aquí donde decía que ciertamente Haití tiene la culpa de que sus nacionales no hayan sido documentados. Que la crisis que estaba sucediendo con la gente saliendo voluntariamente era responsabilidad del gobierno haitiano porque no había documentado a la gente. Exactamente. Entonces, inmediatamente uno vio esa declaración. Oye, pero esto no sintoniza con lo del canciller ni el primer ministro. Efectivamente. Entonces, quienes analizan la situación sabían que eso venía. O llamado a consulta o cancelado, pero el asunto es que el hombre no está aquí y no creo que vuelva. No vuelve, no. Con otro gobierno tal vez, pero no vuelve. Porque él, en un ataque de sinceridad, o tal vez como un dardo político para favorecer a alguien o perjudicar a otros, porque en Haití también... Yo se lo atribuyo más, Oscar, a inexperiencia. No, inexperiencia, Supliz. Tenía apenas días que había llegado. No, pero Supliz fue embajador aquí antes. Ajá. Sí, Supliz. En Haití no inventan. Eso es aquí, que usted manda a cualquier sitio. La diplomacia haitiana es muy formal, de escuela francesa. Los diplomáticos haitianos son de carrera. Y tienen la perversidad inoculada. Eso no es que tú vas a coger un bracero y lo vas a poner para diplomático, no. O un intelectual cualquiera que lo sacaste de Boston College y lo traen. Son profesionales de la diplomacia lo que tiene Haití. Por eso cometen tan pocos errores. Sí. Y por eso han logrado venderse como víctimas cuando son realmente unos victimarios. Porque mire, caballero, si la comunidad internacional fuera seria, aquí quienes tuvieran que estar sentados en el banquillo de los acusados internacionalmente es la clase política haitiana. Sí. Porque eso que dice Roberto Rosario, lo dijo hoy mismo y está en portada del Nacional, que lo vi en un digital también, en palabras de Abel Martínez, presidente de la Cámara de Diputados, y esto de Nacional es del presidente de la Junta. Haití es el verdadero verdugo de su gente. Sí, los gobernantes haitianos son los verdaderos verdugos de su gente. Esa es una respuesta a lo que dijo ayer Evan Paul, en el sentido de que no se le puede pedir a un torturado, a una víctima, que se siente a negociar con sus torturadores, en referencia a un símil con que Haití es una víctima de esta República Dominicana que le tortura. Están diciendo, no, espérese. Aquí el verdugo, el torturador de su gente son ustedes, gobierno haitiano. Y un comunicado muy duro que emitió el gobierno dominicano hoy, que es una respuesta también directa a esto, diciéndole al gobierno haitiano, el gobierno dominicano, que deje de buscar excusas en República Dominicana y que aplique políticas serias para mejorar la calidad de vida de su gente. Que las políticas, porque la política que ellos aplican, dice el gobierno dominicano, no nota oficial, la política que ellos aplican lo que hacen es expulsar a los haitianos hacia República Dominicana. Entonces todo eso se le está respondiendo a partir de esas declaraciones de ayer de Evans Paul, que, como decía, no es, y vuelvo al tema Supliz, no es un tema de improvisación. En Haití no se improvisa con la diplomacia. Este señor, por eso yo digo, o fue un ataque de sinceridad, porque a veces también la mentira asquea a todo el mundo en algún momento. Hay gente que aunque se haya revolteado mucho en las heces, a veces le hieden. Y yo creo que ese señor, de una forma u otra, sabía perfectamente bien, estando aquí, que el trabajo que había hecho el gobierno dominicano, primero para documentarlo a los haitianos, para darle facilidades, para ayudar al gobierno haitiano en todo cuanto se le solicitó para documentar a la gente. Dar las últimas facilidades que se dieron fue permitir la inscripción de más de 25,000 haitianos en el plan, con el papelito de que ellos habían
pedido el documento, sin documento. Y se fue una petición de suplis al gobierno dominicano. Y el gobierno dominicano lo meditó, al principio se negó, pues dijo, óyeme, pero eso es una factura. Sí. Y luego aceptó también. Tal vez suplis, en un ataque de sinceridad y asqueado, le ha dicho, no, pero que no puede ser que ahora este gobierno salga a acusar a República Dominicana cuando República Dominicana lo que ha hecho es una reforma inclusiva, abierta, para favorecer a decenas de miles de mis ciudadanos, a los cuales mi gobierno le falla. Ahora, puede ser eso, o puede haber sido un interés político coyuntural. En Estados Unidos, en Haití hay un problema, hay elecciones. Entonces eso lo pervierte todo de una forma u otra. Ahí está parte de la base de la campaña. Esa vagabundería de Van Paul ayer, de que a protestar en la calle, sí, y exigir el trato digno a la gente maltratada por República Dominicana, nuestros hermanos, que son torturados, explotados. Es un discurso ridículo y electoral. Y todo lo que está haciendo el gobierno haitiano es electorero. Pero además hay un trasfondo que procura que no haya elecciones. Usted ha dado el dato. Sí, sí, señor. Las elecciones cuestan 74 millones de dólares. Sí, señor. Ellos han recaudado 14. ¿Las elecciones son cuándo? ¿En 6 meses? No, 15 días. En 15 días. O sea, las elecciones congresuales son el día 8 de agosto. Las elecciones presidenciales, primera vuelta, el 20 de octubre. O sea, es ahí picadito. Si hay segunda vuelta, 20 de diciembre. ¿De qué elecciones son esas? Entonces, no, oye, que todavía no tienen un presupuesto. No tienen un presupuesto. Entonces, ¿de qué están hablando? Están creando la crisis humanitaria para impedir o hacer la historia mundial para justificar una posposición de las elecciones. Sí, y con un argumento que está tratado de sastrería, y es decir, bueno, no hay condiciones para montar el evento electoral en vista de que nos ocupa la crisis con los dominicanos. Una crisis humanitaria, además, una crisis humanitaria de decenas de miles de gente mandada para allá sin condiciones, argumentos que se le van desmontando porque a ellos le han cogido la seña. Bueno, la embajadora norteamericana en Puerto Príncipe, conjuntamente con la embajadora de Canadá aquí y la de Francia, visitaron Dajabón. Sí. Y allá hicieron unas declaraciones donde dicen, nosotros no vemos la crisis humanitaria. Aquí no hay nada. Aquí en Dajabón, 2 veces a la semana pasa lo que siempre ha pasado. Una multitud de gente comprando y otro vendiendo, pero nada más. Así es. Y lo está reportando, y por eso República Dominicana está actuando con mucha inteligencia, criticando a Haití, aprovechando los foros internacionales donde puede ser escuchado, saliéndose de donde se tiene visión sesgada, por ejemplo, la OEA, y atacando de frente a Haití, al mismo tiempo deteniendo lo que era tal vez un plan que implicaba deportaciones. Sí. ¿Por qué? Porque yo he dicho varias veces, no es necesario, no resolvemos nada. Nosotros podemos mandar 500,000 haitianos mañana en una camiona y no resolvimos nada. Ayer yo decía, usted puede poner una correa de distribuidor y montarlo y mandarlo para allá. Van a venir. Por ahí una correa por abajo. Y se puede hacer el muro también. Y van a seguir viniendo. Entonces, ¿qué hay? Yo lo he dicho esto en otras oportunidades, hay una preocupación en un segmento de la opinión pública internacional y de la comunidad internacional, particularmente los Estados Unidos, de que esto se use como excusa, esta mentira, para no hacer elecciones. Y le han hecho llegar el mensaje al gobierno de que no lo haga, de que no le dé las herramientas a los haitianos para postergar el proceso electoral. Y el gobierno la ha atendido, y qué bueno. Y por eso esa voceadera, deportaciones, 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 deportaciones. Y yo digo, ¿qué ganamos con eso? No ganamos nada. No ganamos nada. Tenemos que mantener la firmeza en el discurso. Estos discursos son los correctos. Exactamente. Mire, Tiano, ¿ustedes qué? Van Paul, ¿de qué? Hablando sandeces. Ustedes son los verdugos. ¿Qué usted ha hecho por su país? ¿Por qué usted no crea trabajo? ¿Dónde están las políticas públicas suyas para crear empleo? Que no vengan para acá. ¿Cuáles son sus políticas públicas en salud? ¿Cuáles son sus políticas públicas en educación? ¿Qué usted está haciendo para que la fuerza de ocupación de Naciones Unidas
se vayan y usted tener un país organizado. Para sembrar, para sembrar la comida que se van a comer. Exactamente. ¿Qué está haciendo para reforestar? Nada. Entonces, ¿quién es el verdugo de los haitianos? Ellos. Ahora, en todo esto hay una cosa buena, amable televidente. ¿Cuál es? El pueblo dominicano se ha estado unificando. Usted habla con 10 personas y las 10 le dicen, ese gran problema haitiano es una preocupación, pero hay que apoyar la posición del gobierno. Yo en principio le pedía a las autoridades, principalmente al presidente Medina, que radicalizara la posición. No, lo que está haciendo es correcto. Está dando los pasos oportunos y firmes. Y la población está cerrando fila con esa política. Sabe que hay provocaciones, pero el gobierno no se está dejando provocar. Y sí, voces tan autorizadas como la de los Castillos, que en principio estaban solos, ya esa gente se siente que su discurso ha llegado a una buena parte de la población. Por ejemplo, mi querido amigo Los Castillos, yo tengo una diferencia sustancial en este momento, y es que ellos son del grupo que están con una bandera de que hay que comenzar las deportaciones allá. Y eso pienso que es un error. Sí. Que le genera una presión al gobierno. Que yo no lo entendí así, pero ahora me doy cuenta que es correcta la política. Sí, porque se deja provocar. Sí. Claro. Sí. Aquí República Dominicana tiene que jugar con inteligencia y habilidad. Sí, señor. Y que dejar que las aguas bajen. Permitir que se calme el estado de irritación general que se provocó con una mentira, pero que se provocó. El mundo estaba irritado con nosotros. Nos calificaban de negrero y vendieron una mentira y la vendieron bien. Sí, señor. Nosotros sin espacio para decir otra cosa. Ya se contrataron lobbies, se está haciendo el trabajo, se está llevando el mensaje. Si esa comunidad internacional que ya no comienza a escuchar, no dice, está bien. Mire, yo te entiendo. Pero como conocemos a estos bandidos, no me le dé argumento. Sí. Aguántame eso un chin. Serenamente. Tú lo vas a hacer, pero aguántamelo un chin. Y tú dices, óyeme, está bien, si tú me dijeras a mí que eso va a implicar que este país se va a llenar de haitianos, pues te diría, pues no lo hagamos. El problema es que estamos llenos de haitianos, o sea, y nunca va deportado. Además, si tú me dijeras a mí que aquí se deporta todos los días 300, 400 gente, tú dijeras, bueno, pero que no podemos hacer eso porque es una política que está hecha. Aquí nunca se ha deportado. Ni siquiera al ritmo que Estados Unidos deporta dominicanos. No, hombre. O sea, Estados Unidos mensualmente nos manda 1,000, 2,000. Pero de inmigración tiene autobuses ahora porque se compraron para el programa que va a iniciar eventualmente. No. En migración no había para autobuses, no había, había los autobuses de tartalados. Pero esos autobuses nuevos no han ido a la frontera todavía. No han ido. Pero ya tendrán equipo para hacer el trabajo, pero nunca ha habido política de deportaciones. Sí. Entonces, de tener algo para comenzar más adelante, bajo cualquier argumento, yo creo que es lo inteligente en cuanto al diseño de política integral en beneficio de la República. Entonces yo, mis amigos de Los Castillos, tengo esa diferencia ahora. Yo estoy metiendo mucha presión, que comiencen deportaciones, y yo entiendo que simplemente comparto el criterio del gobierno. Vamos a esperar. Pero no quiero porque en un momento perdí el hilo con Suplicy. Sí. Y no quiero dejar de decir lo siguiente. Decía, Suplicy puede haber sido un ataque de sinceridad o un dardo político. Ahora, en cualquier caso, el gobierno haitiano hace bien retirándolo. Porque él desconectó. Claro, es coherente con su política. Él no podía continuar representando la forma en que se está conduciendo el gobierno de Martelly, porque él está por el lado de Suplicy va bien y Martelly va mal. Entonces no puede estar, no está en el mismo carril. Ahora, yo lo que pienso es que el gobierno dominicano, independientemente, yo decía hoy en la mañana, si fue un retiro, un llamado a consulta, la reciprocidad implica que llamemos nuestro. Pero independientemente de eso, yo creo que República Dominicana tiene que revisar su representación diplomática en Haití. Porque así como Suplicy se desconectó del discurso de su país, yo no sé si el nuestro, Silie, se ha conectado con el que hemos asumido últimamente. Nunca ha estado conectado. Él estaba conectado con el de Montalvo de antes, de la nueva era, de relaciones. Esa es su línea. Hay que dialogar. Esa es su línea.
Entonces ahora la línea cambió. Nosotros no hablamos con Haití, no tenemos nada que hablar con esa gente, y yo no estoy seguro que el embajador dominicano en Haití comparte el criterio. Tal vez, a diferencia de Suplicy, está siendo prudente y no está expresando públicamente su disconformidad, pero probablemente la tenga. Entonces tal vez sería bueno llamar a consulta a ese embajador, que es un hombre muy correcto, y dejarlo aquí, intelectual, muy capaz, y dejarlo aquí. Y enviar allá. No enviar nada, dejar a Pastor. No, yo te lo envié a un ministro consejero nuevo, que no requiere de placer. Pastor es ministro consejero. Pero Pastor, y él es el más viejo ahí. Sí, pero Pastor es todavía más cerca yo creo que Pastor, tú pudieras desempeñar cualquiera de las dos embajadas. La de aquí, la de Haití en República Dominicana y la República Dominicana en Haití. Uno sabe, sí, porque sus criterios tampoco se compadecen con lo que son la política actual de la República Dominicana con relación a Haití. Pastor no es un hombre que cree que República... Pastor cree en los haitianos, pero él se siente a negociar con ellos y cree en ellos, cree que son que se puede confiar en ellos, y no, esa gente no se puede confiar. Tú te mandas un ministro consejero, un encargado militar, y lo encarga de la embajada. No tiene que quitar a Celier, cuando vengan tiempos mejores lo manda de nuevo, en consultas aquí, y como diplomáticamente eso se estila, o sea, se informa simplemente, un ministro consejero que quedó encargado de la embajada, encargado de negocios, y se va, y viene para acá. Celier, el que queda ya encargado, entonces asume en todos los escenarios el discurso de la República Dominicana. O tal vez Celier cuando viene dice, no, yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿qué hay que hacer? ¿En qué atalaya me coloco? Ojalá. Pero si el hombre no coincide, si tiene esa diferencia de discurso como Suplicy con Martelly, si lo tiene Celier con Medina, tal vez sería bueno que lo llamaran y se crearan condiciones para que fuera una persona que coincida en el discurso de República Dominicana a representarnos en Haití. Vamos a una pausa, don Freddy, y retornamos entonces luego de los comerciales con otros temas de interés. Sí, señor. Los dos primeros temas que planteamos en la primera parte del programa se referían a la crisis de las relaciones con Haití y a la crisis del agua provocada por la sequía. Pero hay otro asomo de crisis en el sector salud que no sale de una. Ahora se han presentado 5 casos confirmados y otros 5 con síntomas de malaria en la zona este del país. Y esto viene a verificarse luego que las autoridades puertorriqueñas confirmaron 2 casos de malaria de gente suya que estuvo aquí en la zona hotelera de República Dominicana en la región este. Eso crea realmente una crisis porque desde hace mucho tiempo la malaria se erradicó aquí. Desde el tiempo de Trujillo se hizo una campaña muy efectiva que duró un tiempo y permanentemente para la zona cafetalera, para la zona de la alta montaña, donde se producía mucha humedad y mucho mosquito, se fumigaba permanentemente durante un tiempo. Entonces eso hizo que esa política efectiva fuera una realidad. Se presentaban uno que otro caso relacionado con nacionales haitianos, pero aquí desde hace 20, 30, 40, quizá más años, la malaria no es problema. Sin embargo, cuando se presentan 5 casos en el este y otros 5 casos con síntomas, ya es como para que se tenga en cuenta y haya una cuarentena por ahí, un trabajo extra al que se hace permanentemente. Y también pedirle a las autoridades puertorriqueñas que no han notificado oficialmente esos 2 casos, pero pedirle datos, porque eso apareció en un periódico de Puerto Rico, pero no es oficialmente, no está confirmado. Tenemos una ministra de Educación diligente que sabe lo que tiene que hacer y lo hace bien. Entonces, ese tema no lo podemos dejar crecer. Aplicar los correctivos, orientar esa campaña a los sitios básicamente donde hay
una gran densidad de nacionales haitianos, como es el caso de Bávaro, porque ahí hace mucho daño. Ese es nuestro principal polo turístico, un aeropuerto que vive lleno de pasajeros que entran y salen. Millares, imagínense, nosotros recibimos alrededor de 6 millones de turistas anualmente y el 50% llega por esa zona, o sea, se hospeda y se queda por ahí. Entonces esos casos alarman a los turoperadores, alarman a los nacionales y a las autoridades nacionales. Nosotros les pedimos que estén alerta y hagan el trabajo. Bueno, es así. Lo malo es que eso tiene que ver con todo el tema anterior. Ajá, se relaciona. Claro, la migración. Aquí usted lo explicaba, aquí no hay malaria. La malaria fue erradicada aquí hace décadas. Sí, señor. La malaria tiene presencia fundamentalmente en zonas altamente pobladas con haitianos. Ayer lo hablábamos ampliamente con el doctor Humberto Salazar, que conoce muy bien el caso. Ya. Y él aportaba unos datos interesantes sobre la transmisión de la malaria y todo esto. Entonces, hay que recordar, y lo voy a repetir, Bávaro ha tenido un crecimiento desordenado con mucho haitiano. Mano de obra que fue llevada allí para trabajar en los hoteles, en la construcción de los hoteles fundamentalmente, que se quedó ahí, en las carreteras, en las avenidas, y se quedó ahí. Irresponsablemente los empresarios, constructores que lo llevaron, no lo devolvieron donde lo encontraron. Y en Bávaro hay mucho haitiano que vive y que algunos de ellos llegan, visitan Haití o llegan gente de allá y traen enfermedades que nosotros hemos logrado erradicar, pero que son endémicas en el área del trópico y por tanto en Haití todavía prevalecen. Y como los mosquitos no tienen que ver, por ejemplo, si ellos no saben distinguir entre un negro canadiense o un negro dominicano o un negro haitiano, o un blanco puertorriqueño o un blanco haitiano, ellos se le pegan al primero que ven. Entonces, y tampoco necesitan pasaporte, ni están en plan de regularización. Entonces, es un tema complicado que yo decía ayer y es lo que yo recomiendo a las autoridades, que le den de frente, le vayan de frente, que inicien programas de erradicación de malaria en la zona de Bávaro, sobre todo en la zona del pequeño Haití, como si hubiéramos trabajado en República Dominicana en los años 60. Comenzar de nuevo, focalizado, pero programas de erradicación de malaria. No podemos jugar con la salud de los turistas dominicanos porque es jugar con la comida de todos nosotros. Todos los dominicanos, directo o indirectamente, vivimos el turismo y con eso no podemos jugar. Y un turista que llegue aquí a disfrutar y lo que pesque es una enfermedad que en algunos casos puede presentar serias afecciones en su salud, yo pienso que no podemos darnos ese tipo de lujos en la República Dominicana. Mire, un asunto que estaba leyendo aquí y cae uno siempre en este tema que está monopolizando la situación. El gobierno dominicano está divulgando hoy que 40.625 haitianos han cursado los planes en Quisqueya Aprende Contigo. 27.048 siguen estudiando y 9.408 completaron su aprendizaje y recibieron sus certificados. Una información que da la Presidencia de la República. Este país de torturadores ha alfabetizado a 40.625 haitianos. Qué bueno que el gobierno está repartiendo la información que yo pienso que es necesaria para que la comunidad internacional se haga una idea más clara de lo que pasa en la República Dominicana. Miren, por otro lado, vi aquí una nota en el tema de salud que me llamó la atención. Ustedes saben que se ha hecho, ustedes saben quién es Jacobo Ramos, ¿verdad que sí? Sí. Personaje, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Él está opuesto a que se cree el Sistema Nacional de Salud, que es la única solución que tenemos para que se haga lo que se está haciendo ahora, que es que la doctora Guzmán Marcelino está trabajando como rectora del sector salud y el doctor Alvarado administra los hospitales. Sí, sí.
Como debió ser hace mucho. Hace muchos años manda la ley. Bueno, pero entonces este señor, que no voy a profundizar en sus generales históricas, pero se oponen porque ellos quieren que la ley, quieren hacer con eso, con el Servicio Nacional de Salud, otro seguro social. O sea, a ellos no le ha bastado a un segmento del sindicalismo más absurdo de la historia dominicana, no le ha bastado con haberse absorbido el seguro social, el IDSS, con un tripartito que convirtió esa institución infuncional y centro de negocio, sobre todo de políticos y dirigentes sindicales, que hacían todos los negocios del mundo ahí. Ese instituto ha ido muriendo lentamente, las malas gestiones, y lo colocar en una situación de dificultad. Usted es optimista. Eso murió y ellos no se han dado cuenta. Le falta la de función. Pero ha ido muriendo paso a paso. Y ya lo último es la aplicación de la ley de la ley de seguridad social y la ley de salud va reduciendo aún más su papel. Entonces, ellos tienen 10, 14, 15 hospitales, que lo tienen en una red, y este tipo lo que quiere es que esa red grande que se acaba de formar con el Servicio Nacional de Salud, que es agarrar a todos los hospitales y colocarlos en un solo, bajo la égida de una sola institución, que vaya registrándolo, que vaya certificándolo, para que puedan facturarles a las ARS, para que puedan dar servicio y facturar a cualquier empresa de seguros que lo utilice, sea o el Estado vía SENASA, y este es un paso fundamental en esa dirección. Este señor lo que quiere es que esa institución, que es el Servicio Nacional de Salud, se convierta en otro IDSS, que hay un tripartito, que decidan todo ahí para volver a hacer negocios. Alguna gente que parece que lo está perdiendo en el IDSS. Entonces, el gobierno, que este señor amenaza con que no habrá paz sindical, porque no sé cuál es la fuerza que tiene detrás, pero el gobierno que no permita este chantaje con este asunto. El presidente, yo no sé por qué no ha promulgado ese proyecto de ley. Y por eso me tomo la molestia de citar a este señor, que a mí no me merece ninguna credibilidad. Pero lo hago porque me preocupa que una ley que el presidente mismo impulsó, que mediante decreto avanzó, porque él emitió un decreto para crear un modelo administrativamente antes de que la ley se aprobara, y que ya está todo listo. No entiendo por qué el presidente no ha promulgado la ley. Ojalá que se anime y la respuesta del gobierno a este afrentoso sea promulgar la ley y que ya se le dé el cuerpo que necesita el Servicio Nacional de Salud para funcionar adecuadamente y iniciar un paso firme hacia la aplicación por fin de una reforma en el sector salud que tiene ya 15 años pendiente. Sí, mire, hay un tema también que ha estado muy en los medios y que uno tiene que ponerle atención porque son cosas fáciles de resolver, pero sin embargo los intereses lo hacen difícil. Me refiero al proyecto que tiene el Ministerio de Turismo para remodelar las ruinas de San Francisco. Eso se presentó un proyecto con una inversión millonaria, incluso con fondos internacionales, y se hizo un concurso y todo, pero inmediatamente se presentó la maqueta, hubo el alboroto que ahora y la discusión ahora. Gente que se opone, que se va. Señores, ese tipo de cosas no se puede detener. Y hay que aprovechar la circunstancia del momento, ahora que todo el mundo se ha interesado por las ruinas de San Francisco, buscar las instituciones y los gerentes de ellas que tienen que ver con ese tipo de cosas y hacer un acuerdo de trabajo, porque así como la ruina de San Francisco hay que tomarla y relanzarla, hay otras que necesitan del mismo trabajo. Ahí está el fuerte San Gil frente al malecón, que está destruido.
Ahí hasta lo último que funcionó fue un restaurancito bonito, medio informal, pero ahí se puede hacer una preciosidad de atractivo turístico y de esparcimiento para nuestros ciudadanos. Entonces aprovechar que se haga lo que están haciendo el equipo hídrico del gobierno, las instituciones que tienen que ver con que han hecho una mesa de trabajo. Lo sugiero, una mesa de trabajo entre turismo, el CODIA, patrimonio, ayuntamiento, obra pública, todo el que tenga que ver con eso. Y ponerse de acuerdo en hacer lo que hay que hacer en la ruina de San Francisco, pero en otro segmento de la zona colonial que también hay que intervenir. También hacer un plan. Y que no sea eso en la ruina. Como que el modelo que están planteando, yo no, de verdad, no... Lo denaturaliza. Lo denaturaliza, es otra cosa. Eso es una pieza arquitectónica que rompe totalmente con lo que es la arquitectura de la ciudad colonial, pero totalmente. Sí, lleva a un centro de convención. Eso es un disparate. O sea, toda parte del mundo donde se hacen modificaciones y se hacen rescates, se imitan los modelos originales. Sí, sí, sí. Usted va a la vieja Habana y ahí han tenido que tumbar paredes, pero se rehacen imitando, aunque sea con piedras nuevas, sí, aunque sea con cemento imitando piedras, pero se rehace de la misma forma que estaba antes, o muy parecido. Pero eso usted que conoce muchísimas más ciudades que yo, lo sabe. Por ejemplo, ciudades enteras que en la Segunda Guerra Mundial fueron destruidas. Se han rehecho sí, sí, con la arquitectura original. Porque hay que preservar una línea arquitectónica. Sí. Entonces yo estoy de acuerdo que las ruinas hay que intervenir. No solamente que estoy de acuerdo, no, que es necesario hacerlo. Porque eso se puede caer con una brisita. Sí, señor. Ahora hay que hacerlo bien. Lo que están presentando el Ministerio de Turismo para reformar las ruinas de San Francisco, para mí es una aberración arquitectónica que no puede permitirse en una zona colonial que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por el PNUD. Y que hay una inversión importante que se ha hecho y que está llamada a ser el principal centro de atracción turístico en la ciudad capital. Entonces nosotros no podemos permitir tampoco que las cosas buenas, como es la arquitectura que tenemos ahí, que es un patrimonio de la humanidad, se pierda por un tema de negocio o una falta de planificación o una falta de orientación correcta en el desarrollo de un proyecto. Sí, quizá el turismo donde se perdió fue que trató de hacer eso individualmente. Y había que buscar y demasiado abierto. Sí. Hizo un concurso público internacional, una cosa, yo creo que debieron hacer algo restringido. Mire, yo quiero esto, ¿quién me lo hace más barato? Claro. Eso es lo que debieron hacer. Llegamos hasta aquí, señores, nos vemos mañana. Feliz resto de la tarde. Hasta mañana.